Continuamos con este programa de Alerta Verde y te contamos que nos interesó conocer cómo se gestionan los residuos en un centro de esquí y cuál es el impacto de miles de turistas en la montaña. Estamos en Cerro Castor de la ciudad de Ushuaia. Te vamos a contar cómo se gestionan los residuos en este centro de esquí. Yamila, ¿cómo es la gestión de los residuos en un centro de esquí? Bueno, lo que se hace acá en Castor y por general, bueno, en lo que es otros centros de esquí dentro de la provincia, sí, se recolectan los residuos que se generan tanto en los restaurantes como en las escuelas y son contenidos en contenedores, son almacenados en contenedores para luego enviarlos a la ciudad por medio de un transporte contratado que depositan los residuos en el relleno sanitario de la ciudad. ¿Tiene separación en origen? Lo importante de estos es que, bueno, Ushuaia desde el año 2007 presenta un programa que se llama Ushuaia Recicla, en el cual separa vidrios de material PET y neumáticos, por lo cual dentro de lo que es el Cerro Castor se presenta contenedores para depositar los PET y el material y las botellas de vidrio. Sí. Luego esos materiales son triturados y se envían fuera de la provincia para ser nuevamente reutilizados. ¿Cómo llegan los residuos a la ciudad de Ushuaia? Por medio de un transporte, por contenedores, llegan allá y bueno, Ushuaia tiene un relleno sanitario que ha sido premiado. Es todo un sistema bien diseñado de geomembranas, recolección de lixiviados y venteo de gases. El tratamiento que se le da al residuo es, una vez que llegan, son compactados, luego se deposita una capa de arena y son nuevamente compactados. Este compacto y la degradación de este material provoca el lixiviado, que es un líquido que tiene una alta carga orgánica. Esos líquidos van por medio de canaletas, llegan a una pileta donde se le practica un tratamiento que es básicamente un tipo de arcilla que los absorbe. Una vez que esa arcilla cumplió su misión, son guardadas en la parte del relleno donde guardan los residuos peligrosos. ¿De los residuos que se generan en la ciudad, tiene algún impacto en el mar? Y en el mar, lo que son los efluentes cloacales en sí, en la ciudad, como no presenta un tratamiento previo antes del vertido a la bahía, realmente presenta genera un alto impacto en lo que es la costa de la bahía. Gracias a Dios, como en Cerro Castor, presenta una planta de tratamiento, dos plantas de tratamientos de efluentes cloacales, las cuales una se encuentra abajo en la base y otra se encuentra en la cota 480, donde llegan los efluentes que provienen de los restaurantes y de los baños y son tratados de forma aeróbica y luego son vertidos a la turba, donde ahí hacen todo lo que es el tratamiento que baja la carga bacteriana del efluente. Sí. Y bueno, también se encuentra una cámara donde se retienen los sólidos, la cual son depositados en una cámara séptica y luego viene un camión chupa, lo extrae y son vertidos también en parte del relleno sanitario, que está diseñado para ese fin.
Todos estos trabajos de cuidado ambiental, ¿son sencillos en el medio de la montaña en un centro de esquí? Imagínate que no, imagínate que ya el hecho de poder que llegue hasta la cota 480 un contenedor para almacenar los residuos que pueden llenarse por la cantidad de turistas en 1 o 2 días, luego el contenedor ese bajarlo y volverlo a subir, es una situación bastante compleja y que cuesta también su dinero, ¿no? ¿Cómo es el impacto de los turistas, de miles de turistas en un centro de esquí? Y en realidad el centro de esquí en sí, las pistas están diseñadas para que los turistas pasen por un solo lugar y no copen todo lo que es el cerro en sí y puedan degradar todo el sistema que hay, ya que presenta una alta sensibilidad ambiental. Sí. Por lo cual el impacto que genera el turista en sí, más allá de lo que son sus residuos, no es que genera otro impacto que provoque una alteración importante al sistema. Pudimos comprobar la gestión responsable de los residuos de Cerro Castor y un cuidado especial en trabajar por el medio ambiente. Otro de los temas del que nos ocupamos en Ushuaia es del estado de los hielos y glaciares fueguinos y de cómo se ven afectados por los efectos del cambio climático. Estamos en la ciudad de Ushuaia, al pie del glaciar Martial. Le vamos a contar cuál es el comportamiento de los glaciares de la provincia de Tierra del Fuego. Rodolfo, ¿cuál es el comportamiento de los glaciares que se encuentran en Tierra del Fuego? Bueno, están en un proceso recesivo, es decir, de pérdida de masa, o sea, pérdida de espesor, pérdida de superficie, o sea que una transferencia de masa de los glaciares, que no es otra cosa que agua, hacia los sistemas de escurrimiento. Entonces tenemos una situación que se da que es muy parecida en la mayoría de los glaciares del planeta, ¿no? El siglo XX ha sido justamente una evidencia del cambio climático y esa evidencia se da a través de los glaciares. ¿Cómo determinan ustedes que está perdiendo masa de hielo? Hay vías indirectas y hay vías de medición directa en el campo, ¿no es cierto? Las vías indirectas es a partir de imágenes satelitales, fotos aéreas, y eso se hace cuando se quieren evaluar en forma general el comportamiento de los glaciares. Pero también es interesante trabajar en base al estudio o al monitoreo sistemático de glaciares elegidos a esos fines, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es el balance de masa, en donde para cada año se determina cuánta masa, o sea que agua, ¿no es cierto? Cuánta masa ganó o perdió el glaciar. En 12 años que estamos estudiando este glaciar, solamente en 2 años hubo balances de masa positivo y en el resto fueron o neutros o negativos. Entonces, ese balance positivo se da cuando hay algún año especialmente frío o especialmente nevador, pero la tendencia es que es en la situación contraria, o sea, son años deficitarios en donde los glaciares reducen su espesor, reducen su superficie, como decíamos, y desde el año 70 ahora hemos detectado muchos glaciares pequeños que han desaparecido y otros no tan pequeños, pero que han perdido hasta el 50% de su tamaño original. Y durante todo el siglo XX, si analizamos ese periodo, las pérdidas son mucho más grandes. Los glaciares como el Martial han perdido el 70% de su superficie. Es muchísimo. Es muchísimo y eso, digamos, nos da la idea de que la mayoría de estos glaciares de Tierra del Fuego, que son pequeños, van a desaparecer durante el transcurso de este siglo. Es algo grave teniendo en cuenta que la ciudad de Ushuaia
se alimenta del agua, del deshielo, de los glaciares y por el agua de lluvia. Exactamente, exactamente. Digamos que como los glaciares son pequeños en Tierra del Fuego, no es tan trascendente el aporte que hacen a los sistemas fluviales. Pero de todas maneras, los glaciares en la época del verano constituyen una garantía, porque cuando, digamos, si se llega a dar un periodo seco, que no es muy frecuente, pero se da, los glaciares en esos periodos secos y cálidos aportan más agua de lo normal. Pero también, digamos, tienen otros valores los glaciares, que es el valor paisajístico, turístico. Imagínense que sería el Calafate sin el glaciar Perito Moreno, por ejemplo, ¿no? Acá nuestros glaciares, bueno, no tienen tal relevancia como se dan los glaciares patagónicos desde el punto de vista turístico, pero también son muy interesantes porque digamos, presentan, como acá el relieve es más pequeño, es muy fácil llegar al ambiente glaciar, y entonces la actividad de trekking, la actividad al aire libre, de turismo al aire libre, es muy propicia en Tierra del Fuego, y los glaciares constituyen un atractivo especial para eso. ¿Cuál es la diferencia entre la nieve que cae durante el periodo invernal y el hielo de los glaciares? Si nosotros miramos ahora el glaciar, vamos a verlo cubierto totalmente de nieve. El hielo prácticamente no se ve, sí. Porque es la época esta de máxima acumulación. Durante el verano, esta nieve estacional desaparece, por lo menos en los sectores más bajos del glaciar, y aflora entonces el hielo, que es más oscuro, es muy fácil verlo. En las zonas altas no termina de desaparecer la nieve durante el verano, y esa nieve empieza a compactarse y empieza un proceso de transformación de nieve en hielo. Si un glaciar estuviera estable, lo que sucede es que la zona inferior siempre se derrite y la zona superior siempre acumula. Claro. Entonces, por flujo, el glaciar se mueve hacia abajo, entonces por flujo hay transferencia de masa hacia abajo y entonces se compensa lo que se perdió por derretimiento. Lo que sucede es que la acumulación de nieve en las zonas altas de los glaciares no alcanza a compensar las pérdidas por derretimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de calentamiento global, incremento de las temperaturas, es un problema global, no regional. Claro. Y a nivel regional también se dan algunas cuestiones particulares, como una tendencia decreciente en las precipitaciones, o sea, en las nevadas invernales, ¿no? Entonces, menos alimentación, más pérdida, son dos factores que colaboran para, digamos, agravar o que sea más crítica esta situación. ¿Cómo se prevé que puede ser la salud de estos glaciares con el correr de los años? Bueno, la tendencia va a ser que se replieguen cada vez más arriba. Por ejemplo, este glaciar está en una posición donde está un poquito más estable de lo que era antes, porque, digamos, al perder su masa en las zonas bajas, que es donde hay mayor pérdida porque la temperatura es más alta, digamos, llega a una posición en donde más o menos se estabiliza hasta que continúa incrementándose la temperatura y sigue perdiendo masa. Desde el año 70 hasta ahora, pérdidas muy importantes en la masa de hielo, y en los próximos 20 años es previsible que muchos glaciares desaparezcan, y los que no van a desaparecer van a experimentar evidentes cambios, ¿no? Todo depende en alguna medida de qué pase con el clima hacia el futuro. Las tendencias indican que va a continuar el incremento de la temperatura, que viene en una tendencia que es muy definida, eso está vinculado a un proceso que es por una parte natural, pero por otra parte está muy también influenciada por la actividad humana, por las emisiones de gases que tienen efecto invernadero. Salvo que haya una situación natural que genere un cambio importante, todo indica que la temperatura va a mantenerse y va a incrementarse, y que la situación de los glaciares se va a agravar en salud debido a que van a seguir experimentando adelgazamiento y reducción.
Nos podés seguir en facebook.com/alertaverdetv. Y hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el sábado en el próximo programa de Alerta Verde.